que ya de hecho a él le parece algo extraño y que tú veas que no es agresivo. Claro, ¿cómo sabes tú que no es agresivo? Porque claro, sí, igual, porque en un primer momento tú lo único que ves es una luz que se te acerca, que va descendiendo y aumentando, pero no sabes cuál va a ser su forma de actuar cuando esté. Estás escuchando Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. narradoresdelmisterio@gmail.com @ndelmisterio facebook.com/narradores del misterio narradoresdelmisterio.net. Te esperamos. Miki Nieto, de verdad, este caso que nos estaba comentando Silvia y que vamos a intentar la mayor brevedad posible poder recuperar a nuestros compañeros, es un caso de impacto total, porque de hecho, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? No estamos hablando del típico y el tópico caso en el que se encuentra una persona pues en la montaña, en un bosque, no, sino directamente en un... Bueno, con toda la normalidad, en dirección Barcelona, altas horas de la madrugada, y esa persona en cuestión, pues curiosamente, en un momento dado, típico, altas horas de la madrugada, pocos vehículos en este caso en la calzada, escuchando la radio, típico, noticias de madrugada, y esa persona pues tranquilamente, sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo curioso de todo esto? La emisora empieza a hacer unos sonidos extraños, típicos sonidos como si se cambiara la emisora, ¿no? Sonidos extraños, sonidos que no son típicos y de hecho que sí que son muy normales en este tipo de... Sería así como si entrara en otra dimensión, se podría hacer también, ¿no? Como si entrara... La sensación es eso. Es salir de un espacio y... sí, vamos a decirlo, espacio también, y meterte en otro espacio. No es una cosa aquello que se mantenga una continuidad, ¿no? A pesar de que esto que nos ha contado Silvia ahora, antes, a diferencia de lo que estás contando tú ahora... Sí. Pues en esto de Silvia, bueno, pues no había habido... No, claro, no hay ningún vehículo, ninguna claro, onda... Nos damos cuenta que solamente hemos tenido el primer paso, el primer aliento de lo que nos ha explicado. Claro, en este caso que nos cuenta ella, no hay vehículo de por medio, no hay un medio tecnológico de por medio, con lo cual la diferencia entre uno y otro. Aquí no hay, a lo mejor, un cambio de... A lo mejor, vamos a decirlo así, dimensión o como queramos llamarlo, mientras que en el tuyo, a lo mejor al ver ese tema de ondas, puede ser que haya alguna cosa dimensional también. Bueno, el caso sigue. Hay esa distorsión en la radio, esa persona, lo típico que haces cuando eso sucede, empiezas a tocar la radio, empiezas a buscar la emisora, a sintonizarla. Pero claro, una radio con RDSI, o sea, una radio que en este caso se sintonizaba automáticamente buscando la frecuencia. Ahora estamos hablando muy recientemente, ¿no? Estamos hablando... Sí, estamos hablando de hará cuestión de año y medio, no más, no más. Esa persona ve que no hay forma, no hay manera de conseguir que funcione correctamente la radio. Esa persona, lógicamente, se fija en la hora que es. Porque, claro, lógicamente tiene que llegar a su trabajo. Y faltaba escasamente 25 minutos para llegar hasta el punto en el que llegaba a su trabajo puntualmente. En este caso era a las 5 de la madrugada. ¿Y qué es lo que sucede? Esa persona dice que en el lapso en el que él cambiaba la emisora... Pasan horas. No. Fíjate, no, es que tampoco es una cosa tan estridente. No es tan bestial, pero sigue siendo bestial por el simple hecho de que esa persona dice que en el lapso en el que él intentó cambiar la emisora, la siguiente imagen fue estar llegando a la salida de su trabajo. ¿A la salida? A la salida. Estaba justamente llegando al punto en el que tenía ya su empresa al lado y dice, pero si faltaban 25 minutos todavía para yo llegar hasta mi destino.
Y esa persona había recorrido el espacio, esos 25 minutos de recorrido, en el lapso de intentar cambiar de emisora y volver a localizar la emisora. Cuando esa persona es consciente de nuevo que ya está en ese lugar, automáticamente la emisora vuelve a ser sintonizada, vuelve a venir, vuelve a escucharse con normalidad, y esa persona lo único que me dice a mí es: no se lo he podido explicar absolutamente a nadie más que a ti, porque ¿a quién le voy a explicar yo que he pedido 25 minutos de mi vida? ¿A quién se lo explico? Y que no sabes qué ha pasado, qué ha sucedido, cómo ha podido suceder y qué has estado haciendo. Claro, porque el problema está en que hay un vacío. ¿Cómo se lo explicas esto a la gente? ¿Cómo le explicas a la gente que 25 minutos de tu vida han desaparecido delante de tus ojos y tú estabas dentro de tu coche? Claro, el tema aquí puede ser también, bueno, como comentamos siempre, una puerta dimensional también, ¿no? Que te has metido en un punto, como se suele decir aquí, el agujero de gusano, ¿no? Pero bueno, a una escala microscópica. Claro, pero la pregunta que él me hacía, porque claro, lo típico en este tipo de casos es que la pregunta del millón es: ¿tú ves que yo puedo o que yo tenga algo extraño fuera de lo normal? Y los típicos lugares son detrás de la oreja, detrás de la nuca y demás. Y yo le dije: a ver, tú te has inspeccionado, tú te has virado que es esas zonas. Y esa persona confirma y dice: no, absoluta normalidad, nada extraño, nada fuera de lo usual. Claro, ahí inclusive los científicos a esto le llaman conducción automática. No sé si en este caso hemos escuchado el concepto alguna vez, pero el concepto justamente pues consiste en que tú estás conduciendo sin ser consciente, y cuando llegas al lugar de destino piensas que en realidad pues no has hecho ese desplazamiento, cuando en realidad lo has hecho de manera automática y sin ser consciente de que lo has hecho. Pero claro, esa persona decía: no, Dani, no, por Dios. O sea, yo vi que sucedía aquello, intenté cambiar la emisora, y fue cuando intenté cambiar la emisora que levanté la cabeza y ya estaba ahí la salida. Ya estaba ahí la salida para yo llegar a la empresa, en este caso en la que trabajo. Entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿qué ha sucedido con ese tiempo para esa persona? Claro, tú siempre, es que cuando dices tú si tenía algún tipo de señal de algún tipo, te refieres a que hubieran hecho algún tipo de experimentación, pero claro, es que... O comprobación de algún tipo de inserción que lo hubieran hecho previamente, ¿no? También, bueno, pero... No, previamente, o en el lapso en el que esa persona, cuando vuelve a la normalidad, esos 25 minutos que esa persona ha desaparecido, ¿dónde ha estado? Porque esa persona ha desaparecido. No ha estado. ¿Dónde ha estado? Ese tiempo, como tú dices, ha entrado en algún tipo de vórtice que lo ha mantenido o ha hecho que saltara esos kilómetros, esos quizás 10 kilómetros que habían, porque eran 10 kilómetros, son pocos, pero son 10 kilómetros, y que esa persona no ha sido consciente que los ha recorrido. 10 kilómetros. Francisco García Escalero, el asesino de mendigos. Nació en Madrid el 24 de mayo de 1954. Criado en una zona de chabolas a 200 metros del cementerio de la Almudena, demostró ser un niño reservado y solitario, que le gustaba pasearse por los nichos de noche. También es característico de su personalidad su poca formación, apenas fue a la escuela y una precaria salud. De hecho, enseguida se notaron sus impulsos suicidas lanzándose a los coches. Este comportamiento irritaba a su padre, quien a menudo le correspondía con brutales palizas. En 1970, García Escalero ingresa en el psiquiátrico. En ese ambiente empieza a cometer los primeros delitos, pequeños hurtos.
a la vez que exploraba casas abandonadas y espiaba a mujeres y parejas por la ventana mientras se masturbaba. 3 años después, sería ingresado en un reformatorio por robar una motocicleta y, al salir de allí, comete su primer delito de importancia. Junto a unos amigos, atraca a una pareja en las inmediaciones del cementerio de la Almudena. Violan a la joven en presencia de su novio, por lo que fue condenado a 12 años de cárcel. Durante esa temporada en la prisión, se cubre el cuerpo con tatuajes, algunos con frases tan significativas como «Naciste para sufrir». Al salir de la prisión, se aficiona a la bebida y a la toma de pastillas, por lo que a veces muestra un comportamiento agresivo y muy violento. En el aspecto psiquiátrico, empieza a sufrir alucinaciones auditivas, una serie de voces que le piden que cometa nuevos crímenes y que profane cementerios. Estas alucinaciones provocaron la personalidad asesina de García Escalero. Su primera víctima es Paula Martínez, una prostituta toxicómana con la que contacta en la calle Capitán Aya, de Madrid. En agosto de 1987, Paula aparece en las afueras de Madrid, decapitada y calcinada. A partir de aquí, subiría la brutalidad de los crímenes y sus actitudes asesinas son cada vez más atroces. García cose los cuerpos a cuchilladas por la espalda, les machaca el cráneo con piedras o los decapita sin más. A algunos incluso les saca las vísceras o el corazón con una navaja, a veces incluso probando un bocado de estas partes mutiladas. Posteriormente, para borrar el rastro, quemaba lo que quedaba de los cadáveres y les cortaba las yemas de los dedos. A la vez que asesinaba, la combinaba con actos de necrofilia, profanando las tumbas de los cementerios. De vez en cuando saltaba las tapias del cementerio de la Almudena y rompía algún nicho, sacaba los cuerpos de la fosa y abusaba de ellos sexualmente. Los asesinatos de García se seguirían sucediendo. En marzo de 1989, un mendigo llamado Ángel aparece semidecapitado y con la yema de los dedos amputada. 2 meses después, en mayo, un indigente de 65 años por nombre Julio aparece con el cuerpo cosido a puñaladas, el pene amputado y su cuerpo carbonizado. Sus siguientes 5 víctimas aparecen también mutiladas, quemadas o decapitadas. La investigación criminal no encuentra solución a este macabro rompecabezas hasta que, pasados 7 años desde el primer crimen, la policía se pone en la pista cuando Francisco y su amigo y compañero de correrías, Víctor Luis Criado, se fugan juntos del Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. Juntos se dedican a beber. 48 horas más tarde, Víctor aparece muerto con el cráneo hundido y quemado entre papeles y mantas en la tapia de la iglesia de los Sagrados Corazones. Después de 5 años cometiendo asesinatos, un día esas voces le inciden a suicidarse y Escalero se arroja delante de un coche, pero solo se fractura una pierna. Una vez en el hospital, confiesa sus crímenes a las enfermeras y les suplica que le detengan porque no quería seguir matando. Escalero es detenido por la policía y confiesa: compré bastante vino y él también bebió. Recuerdo que le di con una piedra en la cabeza y luego lo quemé. En abril de 1994, en Madrid, saltó a los medios de comunicación la noticia de que un mendigo de 39 años, Francisco García Escalero, mató a sangre fría a 11 personas. Fue la primera confesión. A partir de ella, Francisco García Escalero relató a la policía uno por uno 14 asesinatos. No ahorró detalles, incluyendo la satisfacción que experimentaba cuando mantenía relaciones sexuales con los cuerpos sin vida de las víctimas, o los que le costaba matarlos. Los maté. Estuvimos bebiendo en el parque al lado del cementerio y tomando pastillas. Me las pedí al cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas. Me daba impulsos, cogí una piedra y le di en la cabeza.
le quemé con periódicos y luego me fui a dormir al coche.